Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo workshop. La verdad que súper contento nuevamente de estar presente, un nuevo mes, compartiendo un poco y hablando de, bueno, no solo de Power BI, sino de Data Analytics, de cómo también con ayuda de estas herramientas de tecnología que van avanzando cada vez más rápido, ¿no? Con todo lo que se viene hablando de ChatGPT y un montón de herramientas de IA y ML. Bueno, hoy les trajimos un tema que está súper interesante, que es el tema financiero, de ver cómo podemos de alguna manera darle un plus con, con Power BI en este caso, y apoyarnos en la herramienta para despegarnos un poco del Excel y darle un poco de dinamismo a nuestro trabajo, que quede mucho más vistoso, el uso de visualizaciones y nuevas herramientas que salieron el año pasado y hoy ya están certificadas por Power BI, lo cual espero que les sea súper útil el día de hoy, esta breve workshop que vamos a tener. Así que repasamos un poco la agenda. Vamos a ver, bueno, qué es un tablero financiero, bien muy por arriba, el top de herramientas de sistema de planificación, ¿no? Los ERP que están en el mercado, no solo acá en Argentina, sino también en Europa. Vamos a ver las distintas visualizaciones de datos que se usan en un tablero financiero, y después sí, cómo hacer el diseño, un análisis y ejemplos plásticos, y para lo último, ya cerrar con las conclusiones. Bien. Entonces, antes de arrancar, me gustaría que hagamos un warm-up, bien, para de alguna manera ponernos en línea, ¿no? Y ver qué es para ustedes, ¿no? Lo más importante, ahí tienen 4, 5 opciones para ordenar, y qué ponderan cuando hablamos en la construcción, ¿no? De un tablero o el diseño de un tablero financiero, ¿no? Entonces ahí eh, el código lo tienen acá arriba, lo cual podemos ir eh, completando algunas opciones e ir viendo qué ponderan más a la hora de realizar o diseñar un tablero financiero. Bien. Ahí va cambiando, algunos hablan de KPIs, visualización de datos, pronósticos y proyecciones, diseño. Bien. Puede ir variando, la realidad es que no hay un orden, pero sí, cuando hablamos de tableros financieros, todos queremos que 2 más 2 dé 4. Los valores tienen que estar correctos, y no solo eso, creo yo que también la visualización de los datos es clave, ¿no? Poder ver de la mejor manera, ¿no? Y que el usuario o quien va a ser el consumidor de ese tablero lo entienda y lo pueda percibir de la mejor manera, creo que también es clave y, y ayuda un montón. Bien, ayuda un montón. Así que bueno, acá vemos que el ranking quedó visualización de datos, KPIs, diseño y todo lo que es pronósticos y proyecciones. Entonces, les contaba, cuando hablamos de un tablero financiero, hablamos de 3 pilares, ¿no? Lo que es el panel de control, que es la visualización general, ¿no? La visión en tiempo real, ¿sí? De lo que estamos mostrando. Después hablamos de la variedad de los datos, ¿sí? Y acá hablamos del curado de la información, todos los indicadores que vamos a ir gestionando y creando en nuestro tablero: ingresos, gastos, utilidad, bien, flujos de efectivo, balances, entre otros. Hay un montón de KPIs, ROE, ROEs, bueno, hay infinidades. Yo no vengo del lado financiero, vengo del lado de la data, así que tengan paciencia. Después, con lo que es, obviamente que este tablero tiene que ser personalizable, pero además también tiene que ser escalable. Bien, tiene que permitir de alguna manera la escalabilidad. ¿Y eso cómo se da? Se da apoyándonos en estas herramientas que les contaba, eh, de tecnología. La verdad que es clave que sea personalizable y también sea
escalable en el tiempo y que podamos de alguna manera ir recibiendo datos en tiempo real y que este tablero pueda seguir de alguna manera abasteciéndose de data y generando información, generando conocimiento. Es clave. Pasando un poco y haciendo un repaso de las visualizaciones más comunes, son las que todos ya conocemos: gráficos de línea, de GAU, de barras, y algunos más avanzados como los que son heatmaps o treemaps, como quieran llamarlo, que es este que está acá arriba a la derecha, y también los de dispersión. Todos estos nos van a permitir, o por lo menos los dos últimos, realizar análisis para ver qué correlación hay entre una variable y otra, o qué relación hay entre una variable y otra, porque nos va a permitir comparar dos variables. Bien. En el caso de un GAU también podemos hacer un real versus proyectado, o real versus meta. Bien. Y las demás son más para mostrar una evolución con respecto a lo que es barras, líneas, y esto, el de torta o el de anillo, que es más para la agregación, ¿no? O agrupación de data. Ahora bien, como ven, algo nos está faltando, ¿no? Algo muy importante, que son las tablas, las matrices, ¿sí? Que es lo más utilizado cuando hacemos un balance, un P&L. Entonces, ahí es donde se complica, ¿no? Ahí es donde vienen las complicaciones. ¿Por qué? Porque hoy tal vez Excel nos da la facilidad, ¿sí? La facilidad de poder, de alguna manera, no solo armar tablas dinámicas, pero sino tocar las celdas, modificarlas, de alguna manera generar un montón de códigos o consultas o sentencias y funciones de Excel que nos van a permitir mover un dato de una columna a otra columna, agregar una nueva fila, hacer el resultado de una suma o de una fila versus otra fila, y calcular un balance, un resultado, bien, una variación. Y acá nos encontramos con, de alguna manera, el primer stopper, bien, que hoy, si queremos hacer eso en alguna herramienta cualquiera de BI o de Data Analytics, es complicado, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque nos obliga también a tener que realizar todos esos cálculos, con algún lenguaje de consulta. Puede ser, en este caso, que vamos a hablar de Power BI, con DAX. Bien. Entonces, nativamente, la herramienta no trae una visualización que se adapte a estas necesidades y nos permita rápidamente generar estos indicadores, estos nuevos métricas o cálculos, llamémoslo, que dependan de otro y que puedan interpolarse entre columna, fila, fila, columna, ¿bien? O fila con fila y columna con columna. Entonces, ¿cómo salvamos este topper o cómo podemos avanzar? Bueno, hace unos años, ya en el store de visualizaciones de Power BI, van a ver que aparecieron más de 60 visualizaciones gratuitas, de las cuales varias son de empresas de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que no son de Microsoft. Bien. Estas herramientas lo que nos van a permitir, de alguna manera, es justamente hacer esta consolidación y poder, en una grilla o en una matriz, mejor dicho, vamos a llamarlo matriz, en una matriz, poder hacer operaciones entre columnas y entre filas. Bien. Y además de eso, poder generar, como yo les contaba, un resultado, y sobre ese resultado hacer otra operación. Ahora bien, vamos a hacer un repaso de estas visualizaciones. Vamos a ver cómo se pueden, de alguna manera, instalar en Power BI y usar las mismas. Las principales son estas. Si tengo que recomendar alguna, les voy a recomendar a ProfitBase, que es la de la izquierda, que es la que tiene, está certificada, todas están certificadas, pero es la que tiene más funciones gratuitas para utilizar. Bien, porque como ya sabrán, muchas de estas visualizaciones que son de terceros,
que están certificados por Power BI por Microsoft, pero son de terceros, mayormente cuentan con una suscripción mensual, una suscripción anual, la cual les va a dar a ustedes la facilidad de usar alguna característica especial que tenga. Pero vamos a ver que con lo que trae por defecto y de forma gratuita podemos hacer un montón de cosas. Y cosas que tal vez hoy con la grilla o la tabla o la matriz que trae Power BI nativamente, Power BI Desktop, no lo vamos a poder hacer. Y va a ser mucho más complejo. O sea, el camino, el recorrido para llegar a hacer esa consolidación o ese balance o ese estado de resultado o cash flow, llamémoslo como hay varios, ¿no?, informes, va a ser una curva muy grande en comparativa de utilizar una de estas visualizaciones, que la curva de aprendizaje es mucho más alta. Bien, mucho más alta porque llegamos muy rápido a lo que deseamos. Bien. Tiene sus ventajas y sus desventajas hacer el uso de estas herramientas, pero la verdad que yo lo he estado usando y funcionan muy bien. Están muy interesantes, cumplen con lo que dice que hacen, eso está bueno también. Y vamos a ver que cuando lo vean prácticamente, van a ver que van a decir, wow, se van a sorprender bastante. No sé si las conocían, después me pueden poner ahí en sus comentarios si ya las conocían, si la utilizaron o no. Pero hoy uno de los problemas que tienen todas las empresas, pymes, medianas y grandes, son que tenemos un montón de ERPs en el mercado, bien, los cuales de alguna manera tienen un stopper que es la reportería. Bien, tienen un stopper que cuando queremos sacar un informe, hacer tal vez algo más dinámico, o tener que hacer operaciones, bien, entre data, se complica, siempre viene algo estándar. Si queremos pedir que lo modifiquen, bueno, eso tiene un costo muy alto, lo cual a veces también el área de finanzas o reporting está limitado, bien, a estos reportes estándar. Entonces se ven obligados a ¿qué? A descargar la información de estos ERPs, que ahí estamos viendo un montón, bueno, Tango, SAP, no hace falta que los nombres son reconocidos, Dynamics, Oracle, Softland, ¿no? Y Berker. Nos obligan a descargar la información de ERP, llevarlo tal vez a un Excel, llevarlo a una base intermedia, pero bueno, hay varias opciones de almacenamiento, pero el tema es que lo tenemos que bajar y trabajar, y lo que un área y un analista cae siempre es en lo que ya conocen, lo que saben, lo que de alguna manera es súper modelable y personalizable, que es el Excel. Bien. Ahora, lo que vengo a plantear acá es, bueno, hagamos ese salto y empecemos a usar Power BI, y ahí nos encontramos con ese stopper, ¿no? Que algunas cosas se pueden hacer y otras no. Entonces acá es donde entran estas visualizaciones que les contaba. Bien. Y con esto vamos a poder avanzar muy bien. Así que bueno, no los quiero aburrir más con esta breve introducción. Vamos a ensuciarnos un poco, rasparnos las rodillas y ensuciarnos las manos. Así que si les parece, arrancamos con este workshop. Antes de arrancar, les voy a mostrar, porque siempre arranco de esa manera, eh, les voy a mostrar el resultado, bien, a lo que tenemos que llegar, ¿sí? Este es el tablero al cual vamos a intentar llegar el día de hoy. Bien, es un tablero que está dividido en varias solapas, tengo varias páginas acá, pero bueno, hice una mezcla, no me juzguen los que vienen del lado de finanzas, hice una mezcla. Entonces, acá tenemos algunas métricas súper conocidas: ingresos, egresos, balance, ¿no? Un top de gastos por región, eh, profit and loss, bien, y demás. Algunos filtros para filtrar desde hasta, por región, por escenario actual, forecast o presupuestado, bien, y demás. Ahora bien, también tenemos todo lo que es narrativa inteligente, que esto
es algo, un nuevo feature que está genial, que creo que yo ya lo he contado en alguno a lo largo de varios workshops, y que tiene esto, ¿no? Que en base a nuestras visualizaciones, gráficos de barra, de línea, data que le podemos proveer, todo lo que es el servicio cognitivo de Azure y el motor de inteligencia de Power BI, nos da como un insight de lo que está pasando, de lo que está leyendo dentro del tablero. Entonces acá, por ejemplo, nos puede decir que los egresos iniciaron con una tendencia alcista en agosto, bien, aumentando un 71% a lo largo de estos 4 meses. Bien. Y, por ejemplo, que el balance experimentó un periodo de crecimiento más largo, bien, entre enero y mayo, ¿sí? De un 21%. Entonces, vean que la verdad, bueno, y también me dice que la región Canadá es la cuenta que tiene casi un 23% de egreso, ¿no? Que la podemos ver acá, si yo me paso, claro. ¿Ven? Fíjense que toda la información que estamos viendo acá sale de las visualizaciones. Entonces me está diciendo, ojo que esta región, mira, tiene más egreso. Así que eso está fantástico, se los tiro porque es algo que se está usando mucho en la narrativa. Y también vamos a ver más adelante que es súper editable, también nos permite editar estos textos. Entonces, también está bueno y se utiliza mucho en la parte financiera hacer como una breve explicación de lo que está pasando o un estado de situación. Y eso lo podemos hacer con esto también, completar a mano nuestros textos y reemplazarlo por variables. Ahora lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, volviendo al dashboard, como les contaba, gráficos de barra, de línea, esto ya lo conocen, no hace falta hacer un repaso, sí mostrarles esto que les contaba yo, ¿bien? Que acá, por ejemplo, tenemos una matriz, esta es la matriz estándar de Power BI, donde podemos ver los ingresos y cómo se apertura por descuento, devolución, ajustes, ventas, costos, gastos operativos, otros ingresos y egresos. Bueno, también acá hay algunos valores que son negativos, pero están con el paréntesis, eso hay que cambiarlo. Pero fíjense en que esto es lo que hoy tenemos. Y claro, ¿qué pasa acá? Si yo quiero, por ejemplo, hacer un balance, ¿bien? O quiero sacar la diferencia que hay o una variación entre ingreso y costo y el costo de la venta, que son estas agrupaciones, yo tendría que hacer una nueva métrica, ¿bien? Que tengan, o mejor dicho, 2 métricas primero para filtrar solamente una métrica que me traiga los ingresos, otra que me traiga los costos y después hacer la diferencia o la variación. Bien. Además de eso, si yo lo quiero tirar acá como fila a esto, no podría. ¿Por qué? Porque yo ya tengo datos que son de tipo texto en nuestra tabla y no puedo tirar variables y mezclar variables con atributos. Bien. Entonces, es como que la matriz de Power BI queda chica para esta necesidad que tengo, que son poder hacer operaciones y agrupaciones acá, dentro de la visualización, por el resultado que estoy teniendo acá, bien, y que estoy mostrando. Generar, por ejemplo, el real, no sé, versus presupuesto y sacar esta variación, la variación absoluta, el porcentual, calcular un year to day, o incluso generar los EBITDA y, bueno, y demás indicadores financieros que se puedan llegar a crear. Entonces, para eso vamos a ver que tenemos estas herramientas que yo les contaba que íbamos a ver, ¿sí? Que en este caso es la herramienta de Profit Base, la cual va a permitir generar estas filas y columnas calculadas, ¿bien? Como lo vemos acá, ¿sí? ¿En base a qué? En base a lo que a lo que ya tenemos acá de data, ¿bien? Y eso está fantástico, eso es algo que hoy, como les contaba, Power BI no trae ninguna visualización que pueda hacer eso. Entonces, está súper interesante lo que vamos a poder avanzar
con estas visualizaciones. Después hay otras que son un poquito más avanzadas, que también las vamos a ver para comparar, por ejemplo, el real versus presupuesto, ¿sí? Y por último, hacer un forecast. ¿Bien? Pero bueno, acá nos adelantamos, le mostré primero el dashboard para que vean cómo se puede hacer, las visuales y demás. Y ahora sí, les voy a mostrar un poco, vamos a hacer un repaso de la data que tenemos y cómo la vamos a ir trabajando para llegar al tablero. Mientras les recuerdo que toda duda que tengan, lo pueden ir de alguna manera poniendo ahí en el chat y después al finalizar el workshop vamos a estar respondiendo las mismas. Entonces vamos a hacer primero un breve repaso. Iba a abrir el Excel, pero mejor lo vamos a ver acá en Power BI, que me parece que va a ser más interesante. Entonces vamos a ver que tenemos, yo les compartí 5 o 6 archivos, los cuales el primero vamos a tener información de las distintas agrupaciones. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, que es el de cuenta. Bien, donde tenemos la agrupación de tipo grupo, tipo cuenta, subgrupo y la descripción. Y también algo interesante que agregué es el signo, que esto es una constante que nos va a permitir después hacer operaciones para cambiar el signo. Recuerden que también los ERPs los ingresos suelen estar en positivo, los egresos en negativo, y a veces queremos hacer operaciones y tenemos que andar cambiando el signo. Bueno, eso ya lo podemos hacer acá en Power BI, generando esta variable constante que nos va a servir para hacer la multiplicación. Por otro lado, tenemos la información de los datos. Acá ya tengo el valor, bien, el valor total, el valor ajustado, con la multiplicación, como les contaba, con el signo, bien, y tenemos también la fecha, clave, un campo de fecha para poder hacer todas nuestras operaciones. Después tengo una tablita de escenarios para poder discernir si es el escenario actual, el forecast o el proyectado. Tenemos las regiones, las distintas regiones, y bueno, y 2 tablas más que no son otra cosa que el subgrupo y el tipo de cuenta. Bien, todo esto sale de la tabla de cuentas, ¿bien? Se pueden hacer n tablas en base a esto, ¿sí? Y son tablitas. ¿Cómo queda el modelo? El modelo va a quedar de esta manera, ¿bien? De esta manera, ¿sí? O sea, vamos a tener la tabla de datos, va a ser nuestra tabla principal o base table, y ahí vamos a tener el escenario mapeado a datos, la región mapeada a datos, las cuentas mapeadas a datos, y tipo cuenta y subgrupo a cuentas. Bien. Esto es como va a quedar de alguna manera armado nuestro modelo de datos. Hasta acá, bien. Ahora, yendo ahora vamos a llegar cómo vamos a hacer toda la carga de estos datos y demás, pero bueno, primero les quiero mostrar qué es lo que está armado, cómo, bien, y también mostrarles esta solución que me parece fantástica, bien, de cómo está armado, y ahora lo vamos a armar juntos, pero primero veamos cómo es. Lo primero que hay que entender es que estas visualizaciones por defecto no están en nuestro Power BI. Entonces vamos a tener que importarlas. ¿Cómo obtenemos estas visualizaciones nuevas? Tenemos que hacer clic acá en los 3 puntitos en el panel de visualización. Bien. Y vamos a ir a obtener más objetos visuales. Seguramente acá les pida que inicien la sesión. Lo pueden hacer con una cuenta de Outlook, bien, o de Microsoft, gratuita. No hace falta que tengan la licencia paga. Y acá en el botón de buscar van a buscar finanzas, bien, y vamos a tener
este que es el que yo les contaba, que era el de Profit Base. Vamos a ver que hay varios de finanzas. Bien, yo les hablé de Aimplan, les hablé de Acterix y demás, pero el que vamos a estar utilizando es este, que me parece que es el que más se adapta a lo que estamos buscando. Como les contaba, esto el año pasado, esta visualización del año pasado estuvo en fase de beta y hoy ya está certificada, ¿bien? Tiene el sellito de Power BI certificado. La última versión es de marzo, bien, lo cual también está bueno, esto se va actualizando constantemente. Y estas son las características de lo que podemos hacer, ¿no? Subtotales, exportarlo a Excel, obviamente, pero lo interesante de esto no es hacer el pivot, no es hacer la expansión, sino más bien esto, poder generar columnas y filas calculadas. Eso es lo clave de que ofrece esta visualización. Bien. Como les contaba, la gran mayoría de sus features son gratuitos, pero después vamos a ver que si queremos, por ejemplo, que la tabla se expanda, o queremos que agregar algún formato condicional o alguna variable rara, nos va a pedir que nos pasemos a la versión Pro, podríamos llamar, o Premium. ¿Qué hay con eso? Bueno, hay distintos precios. Si se fijan, no es muy cara la herramienta. Bien, estamos hablando de unos 3, 2 dólares, 4 dólares por mes, ¿no? Para varios usuarios. Acá tenemos distintos planes. Y nos va a dar, tiene una buena reseña. Bien, eso también está bueno. La verdad que, si ven, tiene muy buenas críticas. Y lo bueno es que hay soporte, que se está actualizando, ¿no? Y demás. Ahora bien, veamos qué hace esta visualización. Yo ya la instalé. Bien, una vez que le damos a agregar, se va a agregar acá. Si la queremos agregar ya a nuestro tablero, hacemos clic sobre la visualización y le damos pin. Bien, o clic derecho, anclar, y ya nos queda anclada acá. Bien, entonces, antes de arrancar con esto, con una nueva, les voy a mostrar esta, la que yo tengo creada acá. ¿Y cómo funciona esto, no? Porque a simple vista parece una tabla. Si ustedes ven, yo tengo arrastrada 4 columnas y tengo el tipo y subtipo como atributo, ¿bien? Que ambas salen de las tablas de cuentas y de tipo cuenta, ¿ok? Pero lo que yo estoy calculando es, por ejemplo, el gross profit, el EBITDA, la utilidad operativa. Incluso podríamos calcular también esta variación en porcentual. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Si hacemos clic en los 3 puntitos, nos va a aparecer un botón de editar. Bien. Esta es la particularidad que tienen estas visualizaciones. O sea, en los 3 puntitos de la visualización vamos a tener la opción de exportar y también de poder editar la grilla. Y acá es donde empieza, de alguna manera, la magia. Miren, voy a salir del modo pantalla completa para que puedan ver las opciones, ¿sí? Entonces, acá me dice que tengo que hacer clic derecho para ver el menú. Bien, entonces hacemos clic, right clic, y ahí nos aparece ya el menú. Bien. Entonces, fíjense en esto. Yo, por ejemplo, creé una nueva columna, que es el gross profit, bien, que básicamente es el ingreso menos los costos. Y utilicé estas columnas, bien. La única operación que hice fue esto, nomás. No tuve que hacer ningún DAX ni nada. Ya con lo que me dio de respuesta la matriz, yo ya pude generar este nuevo indicador. Entonces vamos a crearlo de nuevo. Vamos a hacer este que es sencillo, para luego hacer alguno más que otro avanzado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillo. Hacemos clic derecho sobre
cualquier fila y le voy a poner que agregue una fila después de esta. Acá le puedo poner el título, por ejemplo, le vamos a poner Gross Profit 2. Y acá en fórmula, lo que voy a hacer es hacer clic sobre ingresos. Y acá puedo poner todos los operadores matemáticos que ya conocemos. Dividido, por, menos y más. Entonces voy a hacer ingresos menos costo, por ejemplo. Entonces hago clic en costos. Bien. Y ahí ven que ya me va generando la métrica. No sé si ya me generó la fórmula. Ahora bien, supongamos que quiero calcular una columna. Bien, hago lo mismo. Vengo acá, clic derecho, agregar columna after, y hacemos lo mismo. Ah, me confundí, no es after. Es agregar columna formulada. Bien, y acá hacemos lo mismo. Le ponemos bar. Vamos a hacer la misma operación, ¿eh? Hacemos, por ejemplo, el real, menos el presupuesto, ¿sí? Y ahí me va a generar la misma variación. Ah, me olvidé de contarles algo. Acá hay un pequeño truquito. Ahora creo que se dieron cuenta que me está pisando la métrica. Bien, me está pisando la métrica. ¿Qué pasa acá? Ahí les voy a mostrar cuál es el tema. El tema es el siguiente. Si nosotros queremos crear una columna, como le hice con las filas, eso está solamente disponible para la versión paga. Bien, por ejemplo esta, que es Add Column, no me deja. ¿Ven? Me dice que tengo que contratarla aquí y ponerla aquí en la visualización. Entonces, para salvar eso, lo que hay que hacer es agregar una métrica vacía. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso para generar una métrica vacía? Sencillo, venimos acá a nuestra tabla de métricas, nueva medida. Miren, lo vamos a hacer ahí enseguida. Acá le podemos poner, no sé, var, cualquier variable, no pasa nada, le pongo 1, porque la voy a pisar. Bien, lo que entiendo es que es como que necesito sí o sí tener una columna para pisarla. Bien. Entonces tiro esta constante que generé, la tiro acá atrás. La ponemos ahí. Bien. Y ahora sí, le voy a dar clic derecho, add columna formulada sobre esta, que se llama var. Y acá sí voy a hacer, por ejemplo, el real menos el presupuesto. Bien. Y ahí me va a dar los distintos valores. ¿Sí? Me está dando lo mismo que me está dando la métrica que yo ya hice de variación. Bien. Y si quiero hacer la porcentual, también puedo hacerla. ¿Cómo se puede hacer eso? Con esto que vemos acá. Bien. Por ejemplo, acá yo hice dos cálculos. Primero hice este cálculo de vida, que es la ganancia menos los costos, los gastos operativos, más otros ingresos y egresos. Y el porcentual, fíjense que hice el vida dividido los ingresos, y acá le puedo poner, en lo que es fila puedo usar todos los features. ¿Qué quiere decir esto? Que pude hacer, por ejemplo, que esté en negrita. Fíjense que acá hay muchas opciones. Overline, underline, hiding, bueno, total, subtotal, KPI. Le puedo poner varias opciones y acá también le puedo decir el formato, ¿bien? Si es numérico o es porcentual. Entonces, con filas vamos a poder hacer de alguna manera muchas más cosas que con las columnas, pero también
fíjense en que yo generé esta columna y lo pude hacer sin ningún problema. Bien, que era la columna esta variable que pusimos acá. Esa es la única, podríamos decir, desventaja que tiene utilizar esta herramienta. Pero después es fantástica para generar esto. Bien, que como yo les contaba, con una matriz no se puede hacer. Bien, ahí tenemos como un stopper, que es ese. Si yo quiero hacer esto con una matriz de Power BI, no me va a permitir hacer estas operaciones tan sencillas como vimos de hacer ingresos, menos costos de venta y sacar el profit. O, por ejemplo, la utilidad. Fíjense que yo la calculé acá, que hice el vida menos los datos de depreciación y amortización. Bien, entonces, eso está buenísimo. La verdad que está muy interesante que se pueda hacer eso. Nos salva un montón de tiempo. Y lo bueno es que esto, una vez que ya lo terminamos, le damos volver y ya queda armado, ¿ven? Ya queda armado. ¿Sí? Y si quiero volver a ese modo editable, lo hago desde acá en más opciones. Después, entre las propiedades y el formato de la visualización, vamos a ver que hay un montón de data que se puede tocar. Algunas son, por ejemplo, esta que yo les contaba de poder expandir las columnas porque nos quedan así muy... O sea, tenemos un montón de tabla para utilizar, de espacio, y no se puede. Si yo lo quiero expandir, me dice, no, la verdad que esta característica es premium, ok. Bueno, hay algunas cosas que no se pueden hacer, pero en su gran mayoría, para arrancar y para hacer algunas pruebas y casos de uso, me parece que está fantástica. Y si se quieren animar de alguna manera a contratarla, es por suscripción, lo cual que hoy $2, $3 por mes para hacer unas pruebas está en precio, me parece a mí. Y la verdad que te da una ventaja enorme para el área de finanzas. Creo que es clave poder hacer esta especie de consolidación y poder hacer operaciones, ¿no? Entre estas agrupaciones. Lo mismo, también otra cosa que es un feature que está bloqueado, es el hecho de que no muestre las filas, ¿ven? Vacías. Eso también, si yo lo activo, me zapatea. Entonces acá, por ejemplo, a diferencia de la matriz de Power BI, que no me las muestra, ¿no? Acá te muestra todo. Ojo, a veces uno quiere ver que realmente están vacías, ¿no? Porque eso también está bueno. Pero, por ejemplo, en el caso de Power BI, la grilla que tenemos en Power BI o la matriz, acá solamente me muestra lo que tiene datos. Lo que está en cero no me lo muestra, ¿ven? Tiene sus diferencias. Esto también lo podemos mover. Esto es lo que yo les contaba, ¿no? En Power BI se puede autoajustar, lo puedo mover yo a PHR, pero con esta visualización no nos permite eso, solo está disponible para lo que es la versión premium. Bien. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Ahí dices un repaso general, pero vamos a abrir un nuevo Power BI. Así vemos cómo es, de alguna manera, la transición para llegar a esto. Bien. eh, y, y ver algunas características de cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar lo que todos ya sabemos. Acá abrí un Power BI vacío. Y lo que vamos a hacer es importar primero estos archivos CSV. Recuerden que son CSV separados por coma, no son Excel, así que tienen que ir acá a obtener datos, archivos de tipo texto CSV. Entonces ahí voy a levantarlo uno por uno, lo puedo levantar varios al mismo tiempo, así que los voy a ir levantando uno por uno. Recuerden acá cambiar el origen de archivo, UTF-8, creo que por defecto lo va a tomar bien, pero por las dudas atento con eso. Si no lo toma, recuerden que el que usamos acá en Argentina para lo que es datos es UTF-8, ¿bien? Que es la configuración de caracteres que tenemos acá, la tabla de caracteres, con la ñ, las tildes y demás, acentos. Le damos cargar, ya no hay que hacer ninguna transformación porque esto lo levanta
lo levanta bien. Ahí vamos a ir viendo que esto carga rápido, ¿no? Son poquitas filas, así que lo va a hacer rápido. Ahí va. Cargamos la primera tabla y ahí vamos a ir cargando cada uno de nuestros archivos, datos. Escenario. Tal vez estas tablitas están de más, las podemos calcular, pero bueno, yo se las di ya resueltas para no tener que hacerlas en Power Query. No los quería aburrir con eso. Pero se pueden calcular también en base a datos, ¿no? Sale todo de cuentas y de datos, son las principales. De ahí salen todos los datos, así que lo tienen todo ahí. Estas son más en tablas para los segmentadores de datos. Así que bien, vamos cargando una por una. Subgrupo. Y queda uno más. Que es tipo. Y ahí estamos. Muy bien. Entonces, dato de vital importancia es que, si recuerdan, Power BI tiende a generarnos las relaciones de forma automática, ¿sí? Pero a veces eso lo hace, como vemos acá, de una forma no lógica, o no con la lógica que queremos dar acá nosotros. Entonces, si ustedes lo hacen de forma automática, les va a pasar esto, les va a quedar raro el modelo y no les va a quedar como tendría que ser. Bien. Entonces, esta relación les va a quedar punteada, van a ver que no queda bien el modelo. ¿Qué les recomiendo yo siempre a todos y sobre todo cuando vamos a trabajar con un modelo nuevo o algo que va a ser productivo? Es desactivar esto. Bien, yo lo dejé ahora para mostrar el caso, pero ¿cómo lo podemos hacer eso? Desde acá de archivo, opciones y configuración, opciones, y podemos desactivar las relaciones automáticas para hacerlas nosotros. Bien, eso está acá. Bien, en configuración de, ya les digo, informe. Vamos a ver. Carga acá. Datos de uso no. Esto tampoco. A ver acá. Para que estaba viendo dónde está el fixture. Puede que lo hayan cambiado. También pasa que a veces inteligencia de datos. Esto también se puede deshabilitar. En algunos casos se deja, en otros no. Pero quiero ver dónde está lo de las variables. Que me parece que lo han cambiado. Vamos a ver, ahora vamos a ver. Porque tendría que estar por acá. Pero bueno, hay veces que las últimas actualizaciones cambian los menús, cambian. La herramienta se está actualizando constantemente, así que puede que cambien. A ver, por acá creo. No, si no es ahí, es acá. Acá está. Acá está. Acá está la detección de encabezados y tipo de columna. Eso está ok. Y ahí está en carga de datos, que creo que en el principal, claro, en la principal no está ahora, sino más bien está acá, en archivo actual, carga de datos, y acá vamos a ver las relaciones. Bien, ojo, recuerden eso, acá tenemos global y archivo actual. En el global no está, lo tienen que hacer de archivo actual. Bien, y acá vamos a tener esto que dice detectar automáticamente las relaciones. Bueno, ese es el que hay que sacar, hay que destilarlo, le damos a aceptar, y para reiniciar Power BI es guardar, o sea, aceptar, cerrar Power BI, volver a abrir y ya nos carga las nuevas opciones. Pero bueno, como no vamos a hacer eso, yo voy a eliminar las relaciones que sé que no van, por ejemplo, esta, bien, para dejar, ¿sí? Cómo tiene que ir esto. Esta no va tampoco, bien. Entonces, ¿cómo nos tiene que quedar esto relacionado? Nos tiene que quedar de esta manera. O sea, cuenta con datos y cada una va a tener sus tablas, bien. La tabla de cuentas se va a relacionar con la de datos
y subgrupo y tipos de cuenta van a estar asociados a la cuenta. Esto va con datos y el escenario y la región va con datos. ¿Ok? Nos tiene que quedar de esta manera distribuido. Cada tablita con 2 dimensiones. Bien, y estas 2 relacionadas. ¿Ok? Por un lado. Después veremos si esto lo podemos cambiar la dirección y demás, pero si lo dejamos ahí, está bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a arrancar con nuestro informe? Bueno, primero vamos a generar una tabla, una matriz, una tabla dinámica, para ver, para hacer una exploración, una primera. Entonces voy a tirar acá, vamos a tirar a filas el tipo, el subrubro, bien, esto es esto, sí, esto ya lo vimos, ¿sí? Y voy a tirar también en los datos el valor, por ejemplo. Lo tiré, paren que lo tiré en otro lado. Valor. Bien. Entonces, acá ya tenemos, si lo ven ahí, armada nuestra tabla dinámica. Bien. Ahora pasa algo, que esto, como ven, no respeta un orden. Esto lo hace Power BI, tiene algo que es que nos permite ordenar por 2 columnas. Por defecto ordena por la primera, lo cual lo está haciendo por texto acá. A veces lo va a hacer por el indicador, pero yo lo puedo hacer por texto, por indicador. Igualmente no es el orden que le quiero dar, porque yo hay veces que cuando hablo de estados de resultado o análisis financieros o este tipo de consolidaciones, lo quiero ordenar con un orden específico. Entonces, para eso es que yo les compartí acá esta tabla que se llama tipo cuenta, que tiene este orden. No sé si lo ven ahí, que está acá. Bien, el orden. El orden es el tipo de cuenta. Bien, el ID es el orden. ¿Ok? ¿Podríamos generar un orden específico? Sí, podría generar una columna nueva y ponerle a cada uno un número para reordenarlo de otra manera. Pero como ven acá nos está ordenando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, tengo que agarrar, ir a mi tabla, por ejemplo, hacer clic en el campo tipo cuenta y decirle que ordene. Ven que acá dice ordenar columna por. Ordenar la columna por el ID. Y ahí me va a ordenar esto. Ahí va. ¿Ven? O sea, por defecto no lo hace Power BI, lo va a ordenar por el tipo de dato, podríamos decir, o sea, de mayor a menor, menor a mayor, pero por la columna que está. Y si yo le quiero dar un ordenamiento específico, tengo que generar una columna nueva que me dé ese orden. Bien, 1, 2, 3, 4. Y después le voy a decir a Power BI, esta columna, ordenámela por este otro campo, por esta otra columna. Bien. Entonces acá, como vemos, ya me quedó ordenado. Ahora bien, esto es lo que yo les contaba. Si yo quiero hacer quiero agregar una columna calculada, lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, vamos a ver eso. Vamos a crear algunas columnitas. Por lo menos la de ingreso y la de costos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Primero vamos a crear la tabla de métricas, clave, para el ordenamiento, para no generar métricas por cualquier lado. Entonces, para eso, le damos acá a especificar datos. Esto ya lo saben, ya lo hemos visto en los workshops anteriores. Acá pongo mis indicadores o mis métricas. O mis cálculos, vamos a ponerle. Mis cálculos. Le doy Enter. Esto me va a crear una tabla huérfana, una tabla vacía, a la cual yo, ahora cuando le genere una métrica dentro, se va a convertir automáticamente en una tabla de métricas o de medidas. Entonces, la primera métrica que vamos a hacer es una sencilla suma. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer, por ejemplo, el escenario actual. ¿Bien? Ahora les voy a contar qué es eso de actual. Fíjense en acá. Si yo voy a escenarios, les voy a mostrar la tablita,
yo tengo relacionado la tabla de escenarios con los datos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tengo el actual, el forecast y el proyectado, lo cual esto ahora me está sumando todo. Bien, esta variable valor me está haciendo la suma de todo. Si yo quiero ver el actual, miren, si hago clic, ahí está. El actual es este, los valores. El forecast, no tengo nada, y en presupuesto tengo los datos. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que voy a hacer es una nueva métrica. Ahora sí, vuelvo acá. Y le voy a decir, para poder filtrar la métrica, vamos a usar la función calculate de DAX. Esto ya lo conocen. Acá vamos a hacer una expresión, que es la expresión suma. Bien. ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar total valor. Bien. Coma. Y acá puedo usar o la función filter. Bien. O directamente, ya no hace falta que tipiemos filter. Ya Power BI sacó algo porque decían, la verdad, que sumar una variable más o una función más para filtrar, directamente podemos filtrar el dato de una. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo la tabla, por ejemplo, que es escenario, y ahí me va a aparecer esto. Selecciono ID y le voy a poner igual 1. Y cierro paréntesis. ¿Se entiende? O sea, acá estamos haciendo una operación que es sumar los valores. Y después le estoy agregando una condición después de la coma, que es escenario igual 1, que es actual. Le doy Enter y acá ya tenemos nuestra primera métrica. Bien. Una vez que tenemos nuestra primera métrica, ahí ya puedo borrar esta columna vacía y ahí van a ver que esa tabla nos va a aparecer al principio de todo y nos cambia el icono como si fuera nuestra tabla de métricas. Bien. A esta métrica hay que darle formato. Por defecto viene entera. Entonces le voy a poner formato moneda. Le voy a decir que los decimales sean 0, sin decimales. Bien, no nos vamos a complicar. Entonces, si yo arrastro ahora esto acá, ¿ven? Ya tiene otro color. Entonces puedo sacar esta suma que hice, que arrastré. ¿Ok? Estamos filtrando por el actual. Ahora vamos a hacer lo mismo para el presupuesto. Vamos a hacer la misma métrica. Entonces hacemos nueva medida. Si quiero puedo copiar y pegar. Vamos a hacer eso porque para mostrarles que esto es súper sencillo, ¿no? O sea, copio esto. El DAX, le doy nueva medida. Y vamos a ponerle PSPTO, pesos. Pego. Y el proyectado era 3. Bien. En el escenario 3. Le doy Enter, ya lo creé. Lo arrastro. Si no era el 3, era el 4. Me parece que era el 4. Ahora lo cambiamos. Ahí va. Ahí está. Era el 2. Bien. Entonces ahí tenemos el actual y el presupuesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Le di formato, le dimos formato. Ahora yo quiero sacar, por ejemplo, la variación. Y acá es donde viene esto que decíamos. Lo podemos hacer o haciendo una nueva medida desde Power BI con DAX, que para columnas va a funcionar muy bien. O sea, yo pongo var acá, variación absoluta, ¿no? Vamos a poner var AS, ¿no? Y voy a hacer, ¿qué? Una actual menos el presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Le doy Enter y ahí ya tengo, le voy a poner numérico, 0. Mayormente, yo lo que suelo usar también para diferenciar que son de tipo moneda, le pongo el signo pesos, como verán, a todas las... Esto puede estar o no. Es una convención que uso, pero para normalizar y estandarizar las métricas, para saber si es porcentual, si es de moneda y demás. Entonces ahí ya tenemos la variación. Y si queremos hacer el porcentaje, vamos a hacerlo también. Entonces ponemos var porcentual. Y acá
en lugar de hacer, podemos hacer dividido normal, o sea, podemos usar, por ejemplo, la variación que ya hicimos, absoluta, dividido el actual. Podríamos hacer esto y va a funcionar igual. Pero ¿qué pasa acá? Con esta división no tenemos el control de cero y si por alguno de esos motivos llegamos a tener algún valor actual en cero, va a crashear esto, nos va a decir que no se puede, o sea, nos va a dar un error. Bien. Entonces, acá lo que yo recomiendo siempre es utilizar la función divide de DAX o de Power BI, que acá sí me pide, por ejemplo, bueno, acá volvemos a hacer lo mismo, esta, dividido, perdón, coma, y el denominador sería actual. Y acá, donde dice alternate result, le ponemos 0. ¿Esto qué quiere decir? Lo podemos poner o no, pero ¿qué pasa? El divide tiene 3 parámetros. Uno que es el denominador, el denominador, y el tercer parámetro es qué pasa si se divide por 0. Bueno, si se divide por 0, poneme 0. Bien, ¿le puedo poner otro valor? Sí, pero por defecto se suele poner 0. Entonces, ahí ahora si yo tiro esto, tendría que tener mi porcentual, y lo único que tengo que hacer es pasarlo a porcentaje. Entonces le pongo, hago clic en la variable, y le doy en formato, ahí porcentaje, y ahí lo tenemos. Bien. Hasta acá, todo 10 puntos, si yo aperturo esto funciona, me muestra todos los números y valores y demás. Ahora, la complejidad pasa por si yo quiero hacer una operación de ingresos, por ejemplo, menos los costos. Bien, acá es donde está el problema. Bien. Yo ya tengo estas métricas, ¿sí? ¿Lo puedo hacer filtrándolo? Sí. Pero el problema es que, vamos a ver, que si yo quiero tirar una métrica X, miren, voy a poner una métrica X, voy a poner una métrica X, miren, X y le pongo un valor 1, y yo la quiero tirar como columna, van a ver que no me va a dejar. ¿Ven? No me deja. ¿Sí? ¿Esto por qué es? Porque solamente Power BI admite valores de tipo categóricos acá. Solamente admite textos, ¿bien? A este nivel de filas. Entonces no me va a permitir crear una métrica, ¿bien? Tiene que ser sí o sí una columna. Y ahí es donde viene y radica la problemática que queremos resolver. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Si queremos agregar más filas calculadas en base al resultado de esta grilla, de esta matriz, con el uso de esta visualización nueva. Entonces, ahí sí vamos a obtener datos, más objetos visuales, entramos al store de aplicaciones, buscamos finanzas, y era esta, ¿se acuerdan? La de Profit Base. Entramos acá, le damos a agregar, y ahí va a tardar un chiquitito, la descarga y ya está. Si la queremos anclar para que ya nos quede para siempre, hacemos clic derecho sobre la visualización, anclar, y ya nos queda para siempre acá. Bien. Ahora bien, hago clic en la nueva visualización, y acá me dice, bueno, para poder empezar tenés que agregar algunas filas y valores. Bárbaro. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Acá está todo, en el panel está todo bastante, podríamos decir, eh, fácil. ¿Qué quiere decir esto? Dice filas, columnas, valores. Son 3 variables que tenemos que llenar, y está especificado qué es la fila, qué es la columna y qué es el valor. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tipo de cuenta, lo agregamos como fila. El subgrupo lo agregamos como fila también. Y en columnas o en valores voy a agregar, por ejemplo, el actual. Y el presupuesto. Bien. Y acá tenemos el mismo resultado que tenemos en la grilla de Power BI. Está acá, normal. Bien, acá no hay nada raro, es lo mismo. Le voy a agrandar un poquito la letra a esto para que ustedes lo puedan apreciar mejor, porque si no, creo que hasta yo no veo nada.
Acá en valores vamos a ampliar un poquito la letra, así que voy a subir unos puntos bastante. Ahí. Y en texto también, en las filas. Acá. Row headers, lo voy a mismo, voy a aumentar un poco el tamaño. No tanto. Ahí creo que ven, ¿no? Ahí se ve mejor. Entonces, ¿cómo tracciona esto, no? ¿Cómo hacemos? Bueno, también le podemos cambiar el signo para que nos muestre en lugar de paréntesis, el menos. Eso también se puede hacer. En formato de la visualización lo podemos hacer de acá. Pero bueno, volvemos a esto. ¿Cómo hacemos estas operaciones nuevas que queremos calcular? Entonces, lo primero que podemos hacer es, como yo les contaba, si queremos crear una columna calculada, tenemos que hacerlo con esto, ¿no? Vamos acá a editar y tenemos la opción de agregar Add Column Formula. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos eso, nos agrega, nos pisa la columna. Entonces para eso tenemos que agregar una columna o falsearle una columna, por así decirlo. Entonces agregamos una métrica vacía, que es esta que yo generé al final, bien, que se llama X, después le cambio el nombre, le ponemos agregar columna fórmula, y ahora hacemos actual, hago clic, bien, ahí, actual, menos, presupuesto, y ya tenemos la columna creada, bien, y le podemos dar un nombre, especificarlo. Entonces, si yo le doy volver, ahí ya voy a tener el nombrecito, y acá le ponemos el nombre, por ejemplo, esta era la variación, bien, es la variación ABS, ¿sí? Hasta acá fíjense en que es sencillo, bien, porque hice 2 clics, no tuve que crear las métricas en DAX y demás. Eso está fantástico. Y ahora, si yo quiero agarrar y hacer el otro caso, que es, bueno, quiero hacer ahora, para que tengo que mostrar el menucito, ahí, quiero agregar, por ejemplo, hacer el gross profit, o por ejemplo, sí, vamos a hacer el gross profit, vamos a hacerlo juntos, entonces, hacemos lo siguiente, me pongo acá abajo, clic derecho, agregar fila después, y acá sí le puedo poner un nombre, bien, le puedo poner, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle y como yo les contaba, puedo hacer clic, esto está fantástico, ¿no? Que yo pueda agarrar y hacer clic en lo que ya tengo resuelto, ya tengo esta columna calculada, bien, y ya me lo está haciendo. Incluso, si abrimos y podemos hacer interpelaciones, quiero mostrarle que también funciona con estas. O sea, con cualquier columna puedo hacer operación, bien. Así que, si se fijan, incluso hasta podríamos hacer agrupaciones, bien, porque puedo ir agregando acá e ir armándome todo este árbol, que es muy común a veces que pasa, che, esto no va, o viene así por sistema, ¿cómo hago para readaptarlo? Bueno, podría tener otra agrupación e ir creándolas acá, las agrupaciones, dentro de esta visualización. Bien. Entonces acá ya está creado. Una vez que está creado, vuelvo y ya lo tengo armado, ¿bien? Esto se ve que hace el warp acá, se puede deshabilitar eso, o puedo achicar, si no, más bien los valores, para que entre todo. Ahí va. Pero así es como se arma de alguna manera las gráficas. Después, esto es lo principal que les quería mostrar, que es esta visualización. Y ya para cerrar, les quería mostrar lo de las narrativas inteligentes, que me parece que está muy interesante eso, y que pocos lo están utilizando y lo usan. Que eso se genera también. Por ejemplo, podemos hacer algún que otro gráfico de barra para explicar eso. Bien, vamos a hacer uno. Entonces voy a tirar el actual. Vamos a hacer uno que es combinado. Entonces voy a tirar
columna va a ser el actual y el presupuesto va a ser la línea, y voy a tirar de datos la fecha en el eje X, el eje compartido, y ahí me armó la gráfica. Bien, donde tengo todo por, si yo subo por niveles, voy a tener el año, bajo un nivel por trimestre, y bajo un nivel y lo tengo a nivel de mes. Bien, si le quiero agregar de alguna manera los marcadores, bueno, las etiquetas y demás, lo puedo hacer. Sí, cambiar los colores, eso ya lo vimos. Ah, incluso en los archivos yo también les compartí el template de formato de los colores. Eso lo pueden de acá desde ver, dan a explorar temas y lo tienen acá, este Financial Colors. Si lo quieren usar, los desean usar, lo pueden hacer de ahí. Mira, ahora se va a aplicar y me va a cambiar los colores, ¿ven? Ya automáticamente te cambia los colores de las gráficas, está fantástico. Así que si arman todo el tablero, lo pueden armar desde ahí. Bueno, armé este. Ahora, miren, voy a armar, por ejemplo, un gráfico, un anillito. Vamos a armar ahí algún que otro anillo. Bien, con algún dato, por ejemplo, de región. ¿Sí? Entonces tiramos ahí a leyenda las regiones y el valor actual. Bien, para tener estos datos. Incluso también recordemos que hay visualizaciones que son los drill donuts, que la verdad que están muy buenos. También tienen su parte gratuita. Miren, si ponemos drill acá, son estas. Yo les voy a decir cuál, porque hay un montón ahora. Esta es. Hay un montón, pero hay una que es gratuita. Creo que es esta. Sí. Si no es esta, es otra. A ver. No, me parece que es otra. Vamos a ver. Vamos de nuevo porque agregaron muchas ahora. Esto lo van actualizando y a medida que lo actualizan van agregando un montón de features. Me parece que es esta. Y si no es la otra. Una va a ser. Esta dice Pro. A ver esta. Esta creo que es. Sí, 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 sí. Se me hace que es esta. Vamos a probar. Entonces, voy a ir haciendo clic y vamos a ir agregando algunas visualizaciones que están interesantes para jugar. Bien. Miren, si yo hago clic ahora en esta, a ver si funciona. Ahí va. Bien. Entonces, estas donuts, creo que la otra era la gratuita, pero no importa, para que lo vean, me permiten navegar por nivel dentro del anillo. Entonces, si yo agrego ahora, está por región, pero si quiero puedo tirar, por ejemplo, tipo cuenta, debajo de región, y puedo agregar también el grupo. Entonces, cuando vengo acá, veo que está esto, ¿no? Me aparece Canadá, Chile, Ecuador, Others. Hago clic en Others y puedo entrar a los otros países, por ejemplo, México. Ahora, si hago clic en México, voy a entrar, es como una mamushka, ¿no? Entonces voy a entrar a cómo está desglosado esos montos, ¿bien? Y, por ejemplo, tengo ingresos, y hago clic en ingresos, voy a ver que tengo solamente ventas brutas, ¿ok? Si hago clic en gastos, ajá, fíjense que en gastos tengo un 82% de gasto personal, comisiones, y haciendo clic en el centro puedo ir volviendo para atrás. ¿Ven? Entonces fíjense en que de algo mucho más macro puedo navegarlo como una especie de mamushka. Incluso Canadá, que es el más grande, puedo ir viendo, no sé, los costos de venta. Bueno, ¿cómo se distribuyen esos costos? Y por variación y por costos. Ok, perfecto. O ingresos, cómo se distribuyen, y puedo ir haciendo clics a medida y ir entrando a cada uno de ellos. Esto la verdad que está muy interesante, es súper dinámico. Así hay muchas visualizaciones de este estilo, es cuestión de explorar el store. Y bueno, les quería mostrar eso. Después, lo que es la narrativa inteligente sale solo. Una vez que tenemos armadas estas visualizaciones de gráficos de barra, de línea o de GAU, con los tacómetros, ahí sí ya podemos, por ejemplo, hacer el uso de esta narrativa. Que es este botoncito que está acá, al lado de la copita. Y si hago clic,
automáticamente ya me va a mostrar el texto. ¿Ven? Lo hace de forma automática. ¿Ven? Lo hace de forma automática. Y obviamente, mientras más datos le demos, ¿sí? Mientras más datos le demos, mejor va a ser este texto. O sea, va a ser mucho más ampliado y enriquecido. ¿Sí? Pero también nos da la facilidad de editarlo. Esto es lo que yo les contaba, lo podemos editar. Entonces podemos poner, bueno, nuestra, no sé, nuestro, no sé, el reporte, ¿no? O el reporte da como resultado el siguiente balance. Hacemos 2 puntos y acá es donde está la magia. Si editamos esto, podemos agregar una variable. Bien, acá donde dice agregar valor, podemos agregar una variable que ya tengamos. Por ejemplo, si yo tipeo, me va a tirar la variable que tengo, la puedo crear. Bien, o puedo usar una variable que ya hemos creado. Entonces, esto es lo que yo les contaba, que nos va a permitir también tener como otro insight, además de la narrativa inteligente, sino que también el propio, ¿no? Poniendo el texto y dándole valor a nuestros tableros. Una vez que está esto ya creado, ya lo podemos guardar, lo podemos salvar y lo podemos publicar. Y ya para cerrar, con lo que es diseño, bueno, ya vieron, hay un montón de visualizaciones y demás, fondos, tableros, se pueden apoyar mucho para tomar ideas, desde acá, desde el explorador de galería de temas. Ahí están, siempre les digo todos los meses, pero hay un montón de personas que publican sus tableros y les puede servir para tomar de ideas, y si no, pueden hacer sus propias también. Nosotros, por ejemplo, con Lu, que es nuestra diseñadora, creó un lienzo bastante importante que lo ponemos como fondo, que es esta imagen, que dice fondo tablero. Fíjense en que ahí está. Ahí nos queda este fondo, y después fuimos trabajando con estas formas. Para que vean que esto también está hecho, tiene algo de... es medio artesanal, se puede hacer más diseño, se podría hacer un background directo, pero les quiero mostrar que lleva su tiempo darle diseño y demás. Entonces, agregamos un rectángulo, bien, lo podemos tirar, arrastrar hasta el final, ¿sí? Le damos el ancho. Y como todo hoy está bien juntado a la generación de millennial, como quieran llamarlo, redondeamos las puntitas para que nadie se lastime. Entonces ponemos acá 6 o un 10 y ahí ya quedan redondeadas todas las esquinas. Bien. Y ahí lo podemos ir trabajando. Si queremos agregar cosas más interesantes, por ejemplo, como el banner, podemos agregar esta cápsula. Bien. Eh, por ejemplo, bueno, no la cápsula, pero sí volvemos a agregar otra gráfica de estas. Miren, le damos formato. Por ejemplo, la pongo así. Y vengo acá a forma y le digo que no quiero un rectángulo. Quiero creo que era una cápsula, sí. Y ahí me genera cápsula. Ahora le pongo otro color. Bien, esto se hace, pero... por eso no los quiero aburrir tanto con estas cosas, pero... y ahí se le pega esto ahí, ¿no? Y es más o menos, es lo que tenemos acá en el tablero en el que armamos. ¿Bien? Con mucho más cariño y tiempo, pero es así como fuimos armando el dashboard. Bien. Después tiene algunos secretos, algunos botones que fuimos agregando, que son estos, que están acá, que es el botón de interacción para habilitar un bookmark o saltar una página. Bien, o por ejemplo este que creo que no se los mostré, que era el de Tooltips. Ah, ese no se los mostré, miren. Ahí hay algo que me olvidé. Claro, el tablero nos permite generar esto que se llaman Tooltips, que están diseñados o estandarizados. Entonces, si yo me poso el mouse sobre octubre, en lo que es el balance de Profit and Loss, puedo ver cómo se está distribuido eso entre mis grupos. Bien. Esto está fantástico, la verdad. Está muy bueno, muy interesante, cómo se distribuye ese millón.
Bien. Así que bueno, eso es todo. Creo que con esto llegamos al final. Se llevan un montón de herramientas para investigar, para, para de alguna manera seguir trabajando con Power BI. Hagan ese salto de Excel a la herramienta. Tiene muchas características, como vimos, se pueden hacer cosas súper interesantes. Y las conclusiones finales son estas, ¿no? El tablero tiene que ser fácil de entender, fácil de utilizar, no solo para ustedes, sino también para el usuario final. Bien. Y piensen siempre en los consumidores, quienes van a consumir ese tablero. Después, bueno, entre las importancias hablamos de las métricas y KPIs que hay que incluir, sobre todo estas que ya conocemos: ingresos, variaciones, egreso, los profit y demás. Además de eso, que los datos sean precisos. Bien, así que ahí estén atentos al curado de los datos, a que 2 más 2 de 4, las variaciones y demás. Por otro lado, la actualización, si puede ser eh, con la menos intervención humana, mejor. Bien, mejor que no haya ninguna interacción, o sea, que ya directamente se actualice el tablero de forma automática, bien o programada. Genial. Las visualizaciones que sean atractivas, intuitivas, eso va a depender mucho de los datos y va a depender también del esfuerzo que pongamos en personalizarlas. Como vimos ahí, con 2 o 3 clics le damos color, pero hay que trabajarlas. Bien. Y luego meterle cabeza para hacer algunos algoritmos o, por ejemplo, visualizaciones de dispersión, los de Gauss, estas de gráficos combinados, ¿no? Que nos permitan de alguna manera realizar algún análisis de datos o relación que hay entre una variable y otra y explicar lo que está pasando. Eso lo podemos hacer con estas narrativas inteligentes, que yo les mostré, las tarjetas y demás. Y ya para cerrar, creo que clave es que el tablero de alguna manera se realice con una de estas herramientas de toma de decisiones, como puede ser Power BI. Así que anímense, usen, fíjense en el store de visualizaciones, que hay un montón para probar, utilizar y demás. Acá les traje algunas y esto es como un approach, pero se llevan ya todas las herramientas para poder hacerlo ustedes, de donde estén. Nos vemos el mes siguiente con otro tema y también compartiendo conocimiento. Gracias.